Vamos a dar inicio a nuestra conferencia, a nuestra plática informal de reconocimiento de las personalidades que nos acompañan. Y para dar inicio, la pregunta obligada es siempre, ¿quién es, quién es Josefina MacGregor? ¿Qué puedo decir? Eh, bueno, yo originalmente soy maestra de educación primaria. Tuve la gran ventura de estudiar en la Escuela Nacional de Maestros y después ingresé a la universidad, primero a la preparatoria, luego a la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí me quedé como profesora de tiempo completo en la carrera de Historia. Ahí hice mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado, producto nacional. Entonces, bueno, ahí he estado toda mi vida. Hecho en Seúl. Hecha en Seúl. Pero ¿qué hay atrás de eso, maestra MacGregor, doctora MacGregor? ¿Qué hay detrás de toda esta historia académica? ¿Por qué ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué la llevó a ello? Bueno, yo creo que, insisto, la gran ventura de haber estudiado en la Nacional de Maestros eh, fue muy importante porque era una escuela formadora de carácter. Es decir, desde la secundaria, porque estudiamos en la secundaria de la normal, nos, nos fueron formando para ser profesores, ¿no? Es decir, por hacer algo por nuestro país, por trabajar, por ser comprometidos, responsables. Entonces, bueno, ahí viene una formación muy importante. Eh, Me fue despertando el interés por estudiar. Hubo una pequeña dificultad porque, bueno, algunos colegas habían entrado a estudiar a la preparatoria de forma paralela a la Nacional de Maestros, pero otros pretendíamos entrar a la Normal Superior para continuar la carrera magisterial. Sin embargo, ese año no nos admitieron porque cambiaron el plan de estudios y entonces ya no nos aceptaron. Y en ese traspiés decidí entrar a la preparatoria y empecé a seguir la carrera universitaria. ¿Por qué estudiar la normal de maestros? ¿Por qué estudiar, por qué ser maestro? ¿Qué la llevó a ser maestro? Muy chica se me ocurrió que eso era lo que me gustaba. No había tantas orientaciones vocacionales, gente que se ocupara de dar la información. Tampoco crecí en una familia que tuviera una preparación universitaria donde me pudieran dar otra, otras indicaciones, otro camino, ¿no? Entonces, bueno, fui abriéndomelo de alguna manera. Por eso reconozco la importancia de la formación en la Nacional de Maestros. ¿Y en qué momento, maestro, doctor MacGregor, hizo clic la historia? Es otra historia compleja. Yo no nací para ser historiadora, no me creo esas historias de las vocaciones. Lo que yo hubiera hecho, lo hubiera hecho con entusiasmo y con gusto y con pasión. Eh, Fue circunstancial, precisamente como trabajaba y estudiaba, pues tuve que elegir una carrera que fuera compatible. Es decir, no podía pensar en química o en ingeniería o cosas de esas porque no eran compatibles, ¿no? Eran estudios de tiempo completo. Entonces fui buscando algo que me resultara atractivo. Entonces me gustaba la literatura, me gustaba la historia. Entonces opté por la historia como una eh, materia, una disciplina que era más abarcadora, ¿no? Y no me he arrepentido. Justo en la universidad, pues encontré maestros extraordinarios con los que me formé. Y entonces, bueno, esto fue bien incrementándose y decidí quedarme y no moverme de ahí. También sé de buena fuente, doctor MacGregor, de usted se conoce con el doctor Ataki de Sí. mucho tiempo. Sí, estudiamos juntos en Yo le la... pediría ya a José Luis que le hiciera algún comentario al respecto, por favor, José. Sí, bueno, la maestra Josefina MacGregor, doctora ahora, somos compañeros desde primero de secundaria. Eran dos secundarias, una era de mujeres y otra de hombres, una frente a la otra, aunque eran, en realidad era lo mismo, porque las dos secundarias dependían de la Escuela Nacional de Maestros. Entonces, en todos los eventos de tipo académico y social nos reunían a las dos secundarias. Después pasamos ya a la profesional, allí juntos,
y ahí compartí con Josefina pues toda la carrera de maestro. Estuvimos juntos en toda en el área académica, compartimos cosas de enseñanza, cosas de actividades, cosas hasta de sociales, incluso hasta de baile. Fuimos bailarines los dos, y se lo comenté a Violeta en alguna ocasión, hasta juntos ganamos un concurso de baile regional, ¿eh? No va a creer que rock and roll, no, baile regional. En algún momento fuimos hasta que terminamos la carrera. Saliendo de ahí, pues ya nos separamos porque ella siguió su carrera de área. Yo ya estaba en preparatoria, terminando la normal, entré a medicina y ya me seguí en medicina. Nos encontramos años después, nos separamos, nos encontramos, nos separamos. Así ha sido cíclicamente, hasta que ya en los últimos años, ya los años actuales, que ya tenemos un conjunto de exalumnos de la Escuela Nacional de Maestros. Somos un grupo muy compacto que nos reunimos periódicamente, y entonces ya ha sido motivo para poder convivir. Después, coincidentalmente, su hija fue compañera de mi hijo en la universidad, en la Facultad de Medicina, en el mismo grupo. O sea, ese fue otro momento en que nos volvimos a reencontrar. Y ha sido así a lo largo de la vida. Josefina, desde que íbamos en la normal, fue una excelente estudiante, muy dedicada, muy preparada, mientras que la mayoría de los hombres se dedicaban a jugar fútbol y a básquetbol, que era en la normal te invocan mucho el deporte, ¿eh? Nosotros hacíamos mucho deporte en la Nacional de Maestros, de todo, ¿eh? Era como nos estaban formando para maestros, eran 3 meses de básquetbol, luego 3 meses de voleibol, luego 3 meses de fútbol. O sea, teníamos que practicar todos los deportes. Había baile, había danza, había actuación, había orquesta, había música. O sea, en realidad los años de la Escuela Nacional de Maestros son totalmente formativos. Qué pena que haya cambiado tanto. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser normalistas de toda la cepa. Nuestra última reunión fue en diciembre, ahí en el Club Japonés estuvimos conviviendo, pero en realidad, al haber sido normalistas, es algo que te deja mucha huella y te va encaminando, porque en nuestra generación hay de todo, ¿eh? Abogados, contadores, profesores, médicos, investigadores, políticos, hay de todo en nuestra generación. Muy pocos se quedaron nada más a nivel de maestros de escuela primaria, la mayoría fueron ascendiendo. Hemos tenido gente muy brillante, desafortunadamente algunos ya fallecieron por el ciclo de la edad, pero yo creo que nuestras raíces son 100% normalistas y de ahí ha nacido esta gran amistad que perdura hasta la actualidad. ¿Qué puedo decir de Josefina? Pues yo traía algunas preguntas que le iba a hacer, porque yo me las sé todas las respuestas, ¿no? Pero como una especie de entrevista dice, lugar de nacimiento, pues yo ya sé dónde nació, pero lo puedes decir. Nací aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿De dónde eran tus padres? Una excelente combinación. Mi madre de Sinaloa, mi padre de Campeche. Y luego tiene el apellido MacGregor, que mucha gente nos ha preguntado si tienes algo que ver con Carlos MacGregor, el doctor. No, con el doctor no, pero tuve un tío, Carlos MacGregor, que era poeta, pero no, con el doctor nada. De tus estudios, pues ya tú lo mencionaste, de la Nacional de Maestros y de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual también Jorge y yo somos egresados. Ya llegaste hasta el grado de doctora, te has graduado con los máximos honores, tuviste mención honorífica cuando te graduaste como en el doctorado. Pero ahora, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo te sientes ahorita? Fuerte. Yo sé que es una experta historiadora y lo fuerte tuyo es Revolución Mexicana, por eso el tema que elegiste. Pero ¿qué otras fortalezas tienes? En cuanto a temática A la temática, sí. de trabajo. Académica. A ver, el tema es que yo en investigación lo que particularmente trabajo es porfiriato y revolución. Dentro de eso es la historia política, lo que particularmente, historia política y social, lo que particularmente estudio, y son sobre eso trabajos, mis publicaciones. Ahora, en términos de docencia, las cosas cambian un poco, porque lo que tenemos que hacer en la facultad es formar a los historiadores, es decir, darles materias más de orden mental, teórico, metodológico. Entonces, bueno, ahí trabajo comentario de textos, enseñanza de la historia.
Yo sé de los libros que has escrito, son varios. ¿Cuál es el que más te ha dejado huella y por qué? Esa es una pregunta muy difícil. Decir siempre la primera, pues es lindo, ¿no? Es la primera y entonces es importante. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el libro sobre Belisario Domínguez, porque intenté hacer la biografía y le tenía mucho temor porque es un personaje demasiado trabajado en la historia de México, lo mismo que lo de la escena trágica. Y entonces se encuentra uno como muchos mitos, muchas afirmaciones, muchas anécdotas que no se pueden comprobar, etcétera. Y entonces temía que yo me encontrara un personaje que no correspondiera a la imagen que se tenía, y fue un personaje que me cautivó. No lo veo como lo ve la historia oficial, desde luego, pero es un personaje sumamente interesante. Yo tengo en mis manos un libro que tú hiciste sobre el estudio de los escudos mexicanos. Toda una analogía de los escudos que ha tenido México como país. A ver, danos un comentario. Yo, yo trabajaba en el archivo del Senado y al ver los documentos que había ahí, que estaban pues desde 1824 en adelante, me encontraba esos escudos de muy diferentes maneras. Entonces me pareció que era interesante poder tener un muestreo, dijéramos, de la documentación oficial con esos escudos. Y entonces pues nos lo fuimos construyendo. Entonces un trabajo bonito, dijéramos, ¿no? Las fotografías son muy ilustrativas y uno puede darse cuenta de cómo se va afinando el escudo, por un lado, pero por otro, las diferentes etapas de nuestra historia, cómo se refleja en el propio papel, ¿no? Es decir, las etapas de pobreza, el papel, los escudos son sencillos, simples, mientras que cuando hay épocas de bonanza hay mucho más elementos de lujo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que poco aparece en ese librito. Sí, como ella comenta, estuvo encargada durante varios años de la biblioteca del Senado de la República. Entonces tenía a la mano pues, todos los documentos que ella quisiera, los documentos de interés nacional, como es la Cámara de Senadores. De hecho, de donde yo estuve fue el archivo, que estaba separado de la biblioteca. Entonces, en el archivo estarían todos los documentos y en la biblioteca los libros. Y éramos dos secciones distantes. Sí. A mí me gustaría, en alguna de las reseñas te leí acerca de tu persona, leía que tú habías expresado que los libros de alguna manera te generaban un cierto de tristeza, porque dices, bueno, pues yo lo escribí con toda esta emoción que ahorita nos refieres, pero a lo mejor nadie lo va a leer, o se va a quedar por ahí, ¿qué va a pasar? Ahí hay un riesgo que nadie sabe, ¿no? Es decir, se escribe y no se tiene como respuesta a esa escritura, a esa lectura. No hay mecanismos de comunicación. Hice un libro, por ejemplo, sobre las cartas enviadas por la ciudadanía a Carlos Salinas de Gortari concretamente, que se publicó, estuvo publicado por Editorial Diana, y lo que yo trataba de ver era de qué manera la gente que se comunicaba con el presidente veía la instancia presidencial, cuál era la forma en que se dirigían a ella. Entonces, solamente recibí una carta de comentario, una. ¿Quién lo leyó? No lo sé, ¿no? Pero bueno, una carta en donde como que me reclamaban la referencia que yo hacía a un pueblo de Sinaloa. Y entonces, bueno, pues nada más contesté que estaban equivocados, que había dos poblaciones en Sinaloa con el mismo número y ubiqué a cuál era la que yo me estaba refiriendo, ¿no? En concreto. Entonces sí, no hay una manera que uno sepa si hay un impacto, si hay un efecto, si es leído. Muchas veces las reseñas pues son hechas por los mismos colegas, ¿no? Es decir, y entonces parece que estamos dirigiéndonos solamente a nuestros colegas. Y el problema que yo veo como grave en mi profesión
es que cada vez nos distanciamos más del público en general. Es decir, hay un abismo entre lo que la historiografía está dejando en los libros y lo que la gente lee o llega a sus manos. Entonces, esto va haciendo que nos distanciemos y que cada vez haya menos lectores de historia. Claro, porque yo lo relaciono mucho los libros con la historia y la historia de los libros a la vez. Entonces, si uno no lee libros, pues uno no sabe historia. Entonces, la historia se va diluyendo a lo que va uno escuchando, y más en la época actual que todos son, Todos. Lo que uno escucha se vuelve historia. Así es. Y además, ¿qué opinas de esto? ¿Está bien, está mal? ¿La historia dónde está quedando? ¿Cómo le estamos describiendo ahora si ya no se escribe? ¿Qué está A pasando? ver, el tema es que sí se escribe, pero no llega al público amplio. Creo que algo que se tiene que hacer es una muchísima mayor difusión, mayores acercamientos a la población de carácter amplio. Los historiadores, igual que cualquier otro profesionista, van buscando escalar prestigio, reconocimiento en su medio. Y entonces eso va haciendo que la información o el trabajo que estamos haciendo sea sumamente especializado. Entonces no le da a la gente pues, muchas ganas de leer un librote que se refiere a un temita pequeñito, pequeñito. Yo como broma digo, pues hay que leer 500 páginas para saber cómo se cultivaba la grana cochinilla en 1735. ¿No? Y entonces, bueno, ¿quién quiere leer eso de esa manera? Los especialistas sí, pero el público amplio no. Entonces tenemos que insistir muchísimo más en la difusión, en la docencia, en programas de televisión, en programas de radio, en videos, qué sé yo, ¿no? Y en un tema de actualidad, todos los cambios de la historia que está viendo en los libros de texto actuales, yo creo que impactan negativamente a las personas. Yo creo que cambien las figuras de un personaje u otro. Seguramente tiene un objetivo subliminal que yo no alcanzo a comprender en este momento, pero sí te mueven el tapete, ¿no? El Morelos que yo conocí o el Morelos que yo he llegado a admirar y que alguna vez hasta me dediqué a escribir un poco sobre sus enfermedades, de un tipo terriblemente depresivo, ¿no? Nunca llegué a ningún lado, pero lo intenté. Pero, ¿qué pasa ahí? Este cambio de la historia que se está dando ahora, sé que la historia no tiene una verdad absoluta y es del historiador quien te la transmite y luego todavía el que la recibe tiene su traducción. A ver, el tema es que durante mucho tiempo se creyó que la historia lo que pretendía era alcanzar la verdad absoluta. Esa es una. Otra que se convertía como en el juicio inapelable. Entonces era la juzgadora que determinaba qué era lo que era bueno y qué era lo que era malo. En los últimos tiempos estas ideas pues se han eliminado totalmente y no se busca quién es el bueno y quién es el malo, sino se trata de buscar explicaciones. El problema es que la historia tiene un uso político. Eso es lo más fácil que ocurra. Entonces, por eso vemos que los diferentes partidos políticos la usan como quieren. El tema es justamente hacerle llegar al público no esa historia oficial necesariamente, sino la historia académica, ¿no? La historia crítica que está buscando esas explicaciones. Yo lo estoy simplificando mucho, ¿no? La otra es que también tendremos que tener en cuenta que cada generación se pregunta cosas diferentes sobre la historia. No nos estamos preguntando lo mismo. Entonces, hasta hace pocos años, hasta hace 20 años, dijéramos, había como un corte, los historiadores nos ocupábamos hasta 1940. Después de eso ya no era materia de los historiadores, sino de los economistas, los politólogos, etc. En los últimos años eso ya se rompió. Los jóvenes quieren saber qué pasó hace 5 años, qué pasó hace 10 años, por qué ocurrió. Y entonces se plantea un cambio metodológico y teórico para acercarse a esos nuevos temas. Pero incluso con temas más alejados van buscando otras cuestiones que antes no se preguntaban. Entonces, hace muchos años la idea era preguntarse sobre los personajes políticos, su vida, su biografía, solamente fuentes, o sea, documentos oficiales, y ya en los últimos años se va buscando otros personajes secundarios, no solamente esos, los más relevantes, ya no se buscan solo documentos oficiales, sino, otro tipo de documentos, ¿no? Entonces eso va haciendo que
que cambie y se modifique y no podamos esperar que haya una historia ya hecha, terminada, acabada de una vez por todas. Y los neófitos como yo, ¿cómo hacemos para saber dónde está la verdad o cuál es lo que está más cerca de la verdad? Yo, de lo reciente, me recuerdo haber leído el informe de Derechos Humanos de Ayotzinapa de González Pérez. Y luego leí el que hizo esos expertos latinoamericanos, y la verdad es que era lo mismo, pero con dos visiones totalmente, diametralmente opuestas, ¿no? ¿Cuál fue la verdad? Y se va perdiendo uno, y materialmente lo hacen a uno pelotas que ya no sabe uno para dónde hacerse. Igual siento que ha pasado cuando uno lee la historia de Napoleón, no me voy tan lejos. Hay un libro que se llama Hasta el verdadero Juárez, ¿no? Y se me gustó el verdadero. Porque se interpreta la historia. Finalmente hay un tema de subjetividad cuando uno se acerca a esto y al uso que se puede hacer de ella. Entonces ahí es donde estaría también una de las dificultades. Lo que nosotros hacemos, a ver, una de las cosas que a veces imponemos es que haya un tiempo o un periodo que permita tener una perspectiva más de carácter histórico que inmediatista y de carácter partidista. Eso sería como un primer principio. La otra es confrontar justamente eso, las fuentes, y ver qué nos están diciendo para determinar en dónde están las manipulaciones, los juegos, las interpretaciones, y tratarlas de separar para buscar una explicación a esa situación. Y entonces, encontrando esa explicación, uno siente que ya está dando elementos para la comprensión del momento. Sí, lo que siempre han comentado, que la historia la escriben los que ganaron, ¿no? La historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera. ¿Quién la escribe? Pues los que ganaron y dan su versión. Por eso es que la historia a través de los años no está totalmente apegada a la realidad, porque no hay testigos que sean testigos totalmente, que no tengan ninguna inclinación y decir realmente esto fue lo que pasó. La historia de México nos enteramos por cartas que hicieron algunas que llegaron con los españoles y que iban describiendo. La historia de la religión la escribieron hace 2000 años personas que pensaron o que escucharon lo que se había dicho. Y actualmente la historia nos la modifican a cada momento. Yo fui también sigo ya no tanto una apasionada de la historia. Y yo tuve un profesor de historia que también fue profesor de Josefina, el maestro Martín Quirarte, un gran historiador, que era una de las personas más irónicos para platicar capítulos de la historia. Nosotros en el bachillerato, sus clases eran un deleite, porque disfrutábamos la forma en que él contaba su historia, según él, apegado a la realidad, pero lo decía en tal forma que realmente te disfrutabas la forma en que te lo platicaba. Y después la historia, cuando se hace con fines novelescos. Les he de decir que yo el libro que más disfruté, histórico, que es una novela, fue uno que cuando yo me fui a hacer el internado médico a Costa Rica. Entonces cuando fui al aeropuerto me fueron a despedir algunos amigos y una de ellas me llevó un libro que se llamaba El corazón de piedra verde. Y cómo lo disfruté, porque es una versión histórica de la conquista de México. Fue Josefina la que me llevó el libro al aeropuerto, allá me lo obsequió. Entonces llegaron varias personas, familias, porque era una gran proeza irte un año fuera de tu país a hacer el internado médico en aquellas épocas, ¿no? Ahora los jóvenes desde la secundaria ya se andan paseando por todo el mundo, pero para mí y ese libro también para mí fue interesantísimo, lo leí pues las primeras semanas estando en el internado, pero son la forma en que tú abordas la historia como te gusta. El problema con los jóvenes es que no se les ha encontrado el nicho de cómo les gusta la historia. Lo vemos con los hijos y con los nietos. Prefieren estar en una maquinita jugando que leer algo. No les interesa qué pasó o quién fue el que descubrió América o quién fue esto. Eso ya no les interesa, sino les gusta vivir el momento. Aquí es el problema de los historiadores que realmente investigan. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en el sistema y hacen verdaderos estudios para tratar de llegar a la verdad. Y saben que a veces no es fácil, sobre todo cuando se encuentran ya aspectos de tipo político. Ahí ya no hay manera de poder modificar los aspectos históricos. ¿O estoy equivocado? Uno de los mejores historiadores del siglo XX, nuestro, mexicano, don Luis González y González,
decía que la verdad no la podíamos alcanzar, pero teníamos que hacer como que la podemos La alcanzar. casamos. Entonces, creo que por ahí va el problema. Yo no quisiera tocar un poco sobre el tema particular de la conferencia magistral, que es la de escena trágica. Y quizás una escena trágica pues son 10 días y ya pasó, ¿no? Muchos muertos y cosas por el estilo, pero uno está viendo que en nuestro país nuestra historia está muy llena de violencia todo el tiempo y no todas las revoluciones o todos los libros de historia de otros países son tan rojos como el nuestro. ¿Es una percepción equivocada? No, yo creo que todos los países tienen. Se pintan de rojo. Sí, sí. O, no sé, es decir, tendríamos que hacer una comparación, pero es muy difícil, ¿no? A ver, si pensamos en la cantidad de muertos de la Primera Guerra Mundial, es brutal en toda Europa. No se compara al 1,5 millones de muertos de la Revolución Mexicana. Claro, Pero finalmente son muertos, ¿no? Y es violencia. claro, claro. Entonces es como difícil el comparativo, pero tendríamos posibilidades de ver movimientos armados en muchos lugares, ¿no? Desde luego parecería que los ejemplos en donde menos se da, pues podrían ser los países desarrollados, ¿no? Dijéramos Estados Unidos, Francia o Inglaterra, pero ellos fueron a combatir a otros lugares e hicieron que se derramara sangre en esos otros lugares. No en su territorio, pero sí en otros, por su carácter colonialista, imperialista, ¿no? Entonces es difícil esta comparación, pero sí todos tenemos esa parte de violencia, ¿no? Sí, también me parecía como que los capítulos de la historia están muy señalados por las guerras y este tipo de cosas, pero actualmente siento que muchas de las cosas históricas se están dando en base a otro tipo de niveles, por ejemplo, el avance científico del Internet, el avance científico de la inteligencia artificial muy de moda actualmente, etcétera, como que eso está marcando historia realmente y se está dejando algún otro tipo de parámetro donde se iban haciendo los capítulos de la historia. Era un poco lo que decíamos, ¿no? Que importaba mucho antes eso, los personajes, las guerras, quién ganó, quién perdió, etcétera. Ahora los jóvenes se acercan a otros temas totalmente diferentes, ¿no? Les interesa la diplomacia cultural, el desarrollo de la danza, no sé, no se me ocurre la parte económica, es decir, hay otros elementos, e incluso lo que podríamos ver es que hay una producción histórica verdaderamente impresionante, que es muy difícil poder acercarse a ella en su totalidad, ¿no? Para tener una idea del panorama, pero hay trabajos sobre la niñez, sobre la historia militar, por supuesto, la diplomacia, la historia cultural, es decir, se abre una gama muy, muy importante de temas que quizá no interesan de la misma manera, ¿no? a mucha gente. También he percibido que se puso de moda hablar sobre la historia de la humanidad, ¿no? Sobre, recuerdo estar, ahorita el nombre del autor muy famoso precisamente de Homo Sapiens, ¿verdad? Sí, sí. Que luego tiene otro par de libros más. Sí, que es un historiador relativamente joven. Judío, muy Judío. joven. Y luego hay otro inglés, Watson, ¿no? Que tiene dos libros muy interesantes, dos ladrillos, uno sobre la historia de las ideas y el otro sobre el siglo XXI. Y me dio la impresión cuando tuve oportunidad no los he terminado totalmente de leer, pero cuando tengo oportunidad de leerlos, como que hay más científicos, somos más científicos, más, un sustrato más fuerte cuando escriben los ingleses que cuando escribimos los latinos. Es una realidad. Me está poniendo a pensar cosas que no se me había ocurrido que pensar o hablar sobre ellas. A ver, el tema es que no tenemos los mismos recursos para hacer ese tipo de cosas que tienen los investigadores en otros países como Inglaterra. Las circunstancias que rodean a un profesor en Oxford son totalmente diferentes a las que rodean a un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tristemente. Entonces, eso hace que no pueda haber esa dedicación. Pero yo creo que podemos ir encontrando autores muy profundos en nuestro país.
Yo hablaba hace rato del maestro Luis González y González, profesor del Colegio de México, que fue un extraordinario historiador que planteó estudios novedosos sobre una población pequeña, que era el pueblo en el que él nació, y que fueron reconocidos mundialmente. O un historiador como Edmundo Gorman, que también hizo propuestas teóricas que trascendieron a nuestro país. El problema es que esos no necesariamente los tenemos a la mano, ¿no? Pero creo que existen, ¿no? En la actualidad hay un profesor de la UNAM, emérito, Antonio Rubial, que se dedica al estudio de la colonia y que fue premio nacional y tiene 20 libros, 20 y tantos libros de historia colonial y que no llegan a todo el público, ¿no? Esa es la desgracia. Así Esa es, la desgracia. así es. José Luis, ¿alguna Sí, pregunta? ¿no? También el problema con los jóvenes es la ganancia primaria y la ganancia secundaria. Como que quieren hacer algo a cambio de ¿qué voy a ganar? Voy a ganar cultura, voy a ganar prestigio, todo eso que realmente ha perdido valor. Ahora lo quieren es una ganancia inmediata. Por eso es que está tan de moda algunos juegos y algunas carreras también, ¿no? De empezar a ganar pronto. Pero sí, la historia yo creo que siempre tendrá su lugar en la historia, siempre tendrá su lugar, su capítulo en la humanidad, porque realmente es, para saber a dónde vamos, debemos primero conocer de dónde venimos y qué estamos haciendo para modificar lo que vamos a hacer a futuro. Entonces es muy importante que sepamos quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos y qué hacemos. Y eso lo hacen básicamente los historiadores. Claro. Pues, Josefina, muy agradecidos por al contrario. esta plática, por esta introducción a lo que vamos a escuchar dentro de unos minutos, que va a ser una conferencia sobre la escena trágica, y sus implicaciones y demás situaciones, considero, están pegando hasta la actualidad. Estaremos pues ávidos de escucharte. Una vez más, muy agradecidos de este Hospital Metropolitano, muy gentil, Al contrario. y nos vemos en unos minutos más. Perfecto, Muchas gracias. muchísimas gracias.